Hola a todos, mi nombre es Daniel Correa, soy analista principal en Data Center Rock y estoy conmigo hoy Steve Sassi, vicepresidente y director de Latinoamérica. En Data Center Rock estudiamos el mercado de data centers, analizamos precios, ofertas, demanda y tendencia en todo el mundo. Ayudamos a empresas a tomar mejores decisiones sobre dónde invertir y crecer. Con nosotros hoy está Francisco Basualto, presidente de Equinix Chile y Perú. Francisco, un placer tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias, Daniel, Steve, por la invitación. Claro. Steve, Francisco, para empezar, me gustaría que usted compartiese con nosotros un poco sobre tu carrera y cómo llegaste a presidente de Equinix Chile y Perú. Perfecto. Mi carrera no tiene ningún pasado en data centers hasta que entré en Equinix. Soy ingeniero de formación, tengo un MBA en una escuela de negocios en Estados Unidos y los más de 10 años antes de estar en Equinix yo estuve en telecomunicaciones, en distintas áreas, en área comercial y en áreas sobre todo de estrategia financiera, digamos, viendo M&As. Por lo tanto, los data centers eran algo que yo no conocía mucho. Y producto de la entrada de Equinix en el mercado chileno, el año 2022, cuando Equinix adquiere los data centers de Entel, yo me moví dentro de todo ese proceso, digamos, a tomar la posición de presidente para Chile en ese momento, liderando toda la integración, y Perú vino posteriormente, yo diría a mediados del año 25. Además, llevamos casi más de 6 meses con esa operación también. ¿Pero trabajabas ya en Entel? Sí. ¿Hacía muchos años ya? Hacía 11 años. Lleva harto tiempo ahí. Bueno, entonces, siguiendo ese tema, digamos, cómo empezaste en la industria, ahora hablamos un poco sobre Equinix y cómo entró Equinix en Chile, ¿no? Yo me acuerdo, vine a este data center en el 2021, cuando era el de Entel. Muy diferente el data center hoy día de lo que era en el 2021. Felicitaciones. Gracias. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Muchas gracias. Mucho rojo por todos lados, ¿no? Pero muy, muy lindo site. Y sabemos cómo... ¿Nos puedes explicar cómo llegó Equinix a Chile? Digamos, nosotros obviamente ya lo sabemos, pero mucha gente no sabe cómo entró Equinix en Chile y cuál es el plan desde hoy día, digamos, cuando entraron, hoy día y en el futuro para Chile. Sí, mira, Equinix este año cumple 28 años que han sido marcados por un crecimiento prácticamente exponencial. Y buena parte de ese crecimiento ha venido por ir llegando a nuevos mercados. La llegada de nuevos mercados normalmente la hacemos a través de una adquisición, porque ya llegamos a ese nuevo mercado con una cierta base instalada, con conocimiento local, con los equipos, etc. Y Chile no fue la excepción. Latinoamérica, dentro de la región de América, es el polo que está empujando un crecimiento bastante importante. Y volviéndonos ya casi más de 4 años atrás, casi 5 años, cuando empieza a forjarse esta transacción de adquisición, Chile era un mercado que presentaba un atractivo importante y que las operaciones en ese momento de Entel, que estaban a la venta, como muchos otros carriers de telecomunicaciones lo han hecho en distintas etapas de su historia, presentaban un activo que era esencial para poder generar la entrada de la compañía en el mercado local. Por lo tanto, la entrada hace ya, vamos a cumplir este año 4 años en mayo, en este mercado tuvo que ver exclusivamente con eso, una adquisición y posteriormente después, bueno, todo un proceso de crecimiento que hablaremos luego. Y yo me acuerdo cuando este data center de Entel, había conectividad, mucha fibra, pero no había tanta conectividad en este. Hoy piensas que en los últimos 4 años la conectividad es mucho más avanzada de lo que era hace 4 años, me imagino que sí. ¿Y dirías que este es el data center más neutral de Chile? A ver, la propuesta de valor y el posicionamiento de Equinix es efectivamente construir data centers que sean neutrales, digamos, y que nuestros clientes que están dentro de estas instalaciones puedan
buscar la mejor manera de conectarse con sus distintas cargas de trabajo. Efectivamente, cuando uno adquiere un data center que es de un carrier, generalmente la conectividad está principalmente focalizada en ese carrier. Y desde ese momento hasta ahora nos hemos ido trabajando, desarrollando una estrategia de penetración de otros carriers y buscar que la mayor cantidad de carriers estén hoy día presentes acá. Yo diría, este puede que no sea el data center más interconectado de Chile. Sí, el data center ST3 nuestro, que está en el centro de Santiago, tiene una densidad de conexión mucho más alta que acá, digamos. Okay. Este data center, si bien tiene un muy buen ecosistema de carriers, es un data center de mayor escala que permite workloads mucho más intensivos. Y el data center que tenemos en Santiago, en el centro, sí presenta hoy día un ecosistema de carriers como un punto más neurálgico de interconexión. Okay. Y ahora hablamos de Santiago, es el mercado más grande de Chile, uno de los 3 mayores de Latinoamérica, después de São Paulo y Querétaro. ¿Cómo es la presencia de Equinix en Santiago hoy? Nosotros hoy día operamos 4 data centers. Todos esos son data centers multitenant de retail. En Chile nosotros no tenemos hoy día nuestro negocio de xScale. Y la industria está dividida básicamente en players pure hyperscaler, que probablemente ustedes ya los conocen, digamos, y son los mismos que vemos en toda la región. Y players también del negocio de más multitenant retail, en el cual nosotros competimos con algunas compañías regionales o incluso algunas locales. Entonces hoy día nosotros tenemos una posición de mercado, de acuerdo a las cifras nuestras internas, de una participación del orden del 38% en el negocio de retail, y la verdad es que ha sido una posición muy exitosa. Posterior a la adquisición y nuestra entrada acá, hemos ido creciendo esa participación a través de la implementación de nuestra estrategia global, a través también de la inversión en hacer crecer nuestros facilities y en traer todos nuestros productos, no solo el colocation, sino que los productos de interconectividad y Equinix Fabric, que también ha sido muy exitoso en el mercado. Sí, y nosotros ya estamos viendo que va a crecer la demanda por cloud y también por inteligencia artificial. ¿Cómo ve la futura expansión aquí en Santiago? Las expansiones que se están viendo tienen que buscar diseños, digamos, y construcción que sean flexibles, que permitan balancear cargas de trabajo que pueden ser algunas muy intensivas en densidad de energía, como cuando ponemos algún nodo de inteligencia artificial, y a veces los nodos de cloud que son un poco más menos intensivos, digamos, en cantidad de energía por gabinete. Por lo tanto, los modelos de diseño tienen que responder a eso, y nosotros estamos adoptando ese tipo de estándar. Nosotros fuimos construimos el primer data center con capacidad de liquid cooling en Santiago, especialmente pensando en eso, en traer esas demandas de inteligencia artificial, sobre todo por el auge que está teniendo en todos nuestros clientes. Este es ST5. Es una fase de acá de ST2. ST5 okay. Todavía está en construcción, digamos, pero sí va a tener todo ese tipo de tecnologías, digamos, de alta densidad. Bien. Bueno, hablemos un poco más sobre los desafíos y las oportunidades, ¿no? Especialmente aquí en Chile, ¿no? Porque sabemos que cada mercado tiene diferentes desafíos. En México, la energía; en Brasil son los impuestos para los equipos; en Argentina son temas políticos y económicos; en Chile, en el pasado, hemos oído que hay demoras con permisos, ¿no? Para los data centers. Hemos oído de muchos proveedores que normalmente puede tardar hasta 2 años que aprueben estos permisos. Normalmente son permisos ambientales. Sí. También alguien me comentó que hace poco, no sé si ha pasado o no, quizás nos puedes dar actualizarnos en eso, que hay un nuevo reglamento ahora que para data centers menores de 25 megawatts ahora ya es más fácil conseguir esos permisos y son más rápidos. No sé si es algo que has oído o comentado. Sí, absolutamente. Mira, efectivamente, hasta el año pasado,
el tema de toda la parte de permisos era un desafío importante, sobre todo por los permisos medioambientales. Un data center tenía que ingresar a un proceso de evaluación, de declaración de impacto ambiental que evalúa la instalación en muchísimos factores, digamos, y eso le agregaba a veces hasta un año o más en toda la parte de permiso. Y tenía que hacer para todos los data centers, no solo en fases. Tiene que hacer para todo. Para el proyecto completo, claro. Y eso ingresaba exclusivamente por un criterio que tenía la normativa, que era almacenamiento de combustible. Al final nosotros tenemos que almacenar combustible porque las utilities no son capaces de entregar un SLA conforme al SLA que ofrecemos a nuestros clientes, entonces nos vemos obligados a tener respaldo de energía. Y eso pasa en la industria a nivel global. Efectivamente, lo que ocurrió, más que un umbral de 25 megawatts, lo que ocurrió es que la autoridad elevó los umbrales de almacenamiento de combustible respecto de los cuales uno puede ingresar, tiene la obligación de ingresar a este sistema. Lo que hace que al día de hoy todos los data centers que existen en Chile hubieran estado eximidos de haber pasado por este proceso. Y eso, en consecuencia, significa que proyectos nuevos podrían acortar sus plazos de permisos significativamente, llegando eventualmente, no sé, a 6 meses de obtener los permisos desde que en el fondo uno hace el filing hasta que lo obtiene y ya puede empezar con la construcción. Así que eso es bien reciente, es de mediados de hace, yo diría, unas 4 o 5 semanas. Por lo tanto, debiéramos ver que proyectos nuevos vayan tomando un track mucho más acelerado. Sí. Yo diría el otro problema que vemos es... Desafío, no problema. Desafío, pero que se está tornando en un problema. Okay. Es respecto a la normativa de uso de suelos. Toda la parte del el zoning en el fondo de la ciudad de Santiago genera desafíos importantes para encontrar terrenos en los cuales uno efectivamente pueda construir un data center. Que pelo que vemos, todos están se quedando más lejos de downtown, del centro de la ciudad. Ahora, ustedes están aquí más cerca del aeropuerto, Scala está en Lampa, en Rio Churaba, Microsoft también. No hay más espacio para construir centros de datos en los centros de Santiago. Claro, tienes que buscar terrenos que tengan una calificación de industrial. Y además a eso después tú, cuando buscas todos los terrenos industriales, después tienes que buscar por dónde pasan las líneas de media y de alta tensión, sobre todo, para poder conectar ese data center. Entonces, eso reduce significativamente la cantidad de terrenos que son, en el fondo, atractivos para construir un data center. Y eso, digamos, en otros países, lo que hemos visto, por ejemplo, en Sao Paulo, muchas compañías ahora están construyendo en Campinas, o el norte por ahí. En México lo vimos en Querétaro, se están yendo más para San Miguel de Allende, San Luis Potosí. Entonces, en Estados Unidos esto está pasando hace 5 o 10 años, que se están migrando a secondary o tertiary markets, ¿no? Claro. ¿Ves algo similar aquí, posiblemente en Chile, por diferentes razones? Sea energía, sea acceso a agua, sea por lo que mencionaste sobre los terrenos, el acceso a la energía. ¿Ves que eso puede ocurrir aquí en Chile? Hasta ahora no lo hemos visto. En el fondo, toda la demanda ha sido concentrada en Santiago. Hay varios proyectos también, diría más de 20 proyectos en alguna etapa de desarrollo en la ciudad de Santiago, en la zona metropolitana de Gran Santiago, digamos, no necesariamente en la ciudad, sino que también como en los suburbios industriales. Pero hasta ahora no hemos visto demanda por instalar data center en secondary markets acá, digamos. Okay. Va a ser seguro que en algún tiempo lo vamos a ver, digamos, hasta ahora no. Sí, lo que está pasando en Brasil es por temas de conectividad, cables submarinos, Fortaleza, por ejemplo, es un punto importante, claro, por la conectividad que llega a Fortaleza. Quizás cuando... Es interesante porque en otros mercados que hemos visto, como en Fortaleza, Brasil, donde hay muchos cables submarinos, ahora hay un nuevo data center que se anunció, casi 250 megawatts ahí. ¿Pensás que algo así quizás puede ocurrir en Chile, donde alguien construye un data center más cerca de donde están los cables submarinos? Hoy día... A ver, hay un data center que es de Scala cerca, en la región de Valparaíso, cerca básicamente al lugar donde llegan muchos de los cables submarinos. Pero hasta ahora no lo hemos visto
Yo diría principalmente porque, bueno, Chile es una franja de tierra muy angosta, en la cual la ciudad de Santiago no está tan alejada de la costa, digamos. Por lo tanto, lo que ocurre finalmente es que los cables llegan hacen el landing en la costa, pero después todo el tráfico lo traen a Santiago, y aquí es donde efectivamente se genera esa división de esos tráficos y ruteos, etc. Entonces, lo que hemos visto es que estos cables básicamente traen todo su tráfico a esta ciudad. Sí, va a ser interesante porque este va a ser, como sabes, el primer cable submarino conectando Sudamérica con Asia, ¿no? Sí. Y eso creo que va a traer, porque hoy día ese tráfico tiene que subir para Estados Unidos y cruzar por California o por otros cables. Eso va a traer mucho tráfico a Chile, me parece. Y creo que también se van a necesitar más capacidades para apoyar ese tipo de cable y ese tipo de tráfico. Sí, seguro. Hasta ahora lo que hemos visto es que por ahora pareciera ser que todo el tráfico se va a gestionar desde Santiago. No es que no hemos visto que haya algún desarrollo en algún data center más cercano a la costa. Okay. Pero bueno, seguro que eventualmente van a ir desarrollándose en la medida que el cable ya sea una realidad. Muchos lugares en Estados Unidos, si me hubieses dicho que iban a poner un data center en estos lugares hace 5 años, te dicen, no, estás loco, no, pero las cosas cambian muy rápidamente. Absolutamente, sí. No, seguramente que la demanda por Santiago está creciendo porque Amazon está construyendo, Microsoft está construyendo, Google también va a expandir. Hablamos de los desafíos, pero creo que también hay oportunidades para Chile. ¿Cómo ves? Sí, o sea, Chile hoy día tiene básicamente varios temas fundamentales que han hecho que esta industria se desarrolle de la forma que se ha desarrollado. Si uno ve el tamaño de la industria comparado con KPIs como la población o el GDP, estamos por niveles muy superiores, digamos, al promedio mundial, lo que hace como que uno diga, bueno, se cuestione por qué se ha desarrollado de esa forma. Y tiene que ver, yo diría, en primer lugar, por una matriz energética bien desarrollada, con mucho potencial, sobre todo de renovables. Hoy día en Chile hay una fila de proyectos de energías renovables esperando ser desarrollados porque no hay suficiente demanda de energía. Por lo tanto, desde el punto de vista de la ecuación de oferta y demanda de energía, hay un surplus bien importante, digamos. Estamos hablando del orden de 30 gigawatt más o menos de capacidad, y hoy día hay proyectos sobre todo en el norte de Chile, de energías solares. En segundo lugar, la conectividad. Estábamos hablando recién de los cables submarinos, pero también la conectividad terrestre se ha desarrollado de una manera bastante importante, empujado por políticas públicas, pero también por una industria de telecomunicaciones que ha sido muy competitiva. Por lo tanto, toda la conexión dentro de Chile se ha desarrollado también de manera muy acelerada. Yo diría, en tercer lugar, también una cierta estabilidad macro y interna también, política, que ha permitido que inversionistas extranjeros quieran venir aquí a poner y a invertir capital en infraestructura que va a rentar, no sé, por los próximos 20, 30 años. Sí, ahora las elecciones ya pasaron, sí, se va a cambiar el presidente. Creemos que lo que dijiste es muy, muy, muy verdadero, porque vemos otros países como Colombia, Perú, que pasan por turbulencias políticas y no se ve el desarrollo en data center pasando. Pero aquí en Chile hay una estabilidad y seguro que esto atrae muchos inversionistas para acá. Sí, y sobre todo, independiente de la tendencia política del gobierno, en los últimos, no sé, 15, 20 años Chile ha venido alternando de sector político, pero a pesar de esa alternancia, sí se ha dado una estabilidad y una continuidad que genera esa tranquilidad del inversionista que, bueno, independiente de qué ocurra, quizás algunos pueden ser más favorables, otros menos, pero sí afortunadamente ha habido un entorno más o menos de mediano a largo plazo que ha acompañado esas inversiones. Sí, me acuerdo cuando los data centers de Entel estaban en venta, iba viendo un nuevo presidente de Chile, ¿no? Y creo que eso, había mucha gente que estaba asustada en invertir tanto dinero en Chile. No sabían qué iba a ocurrir con este presidente que era bastante liberal, digamos. Claro. En lo que está, pero al final fue, no sé, tú me puedes decir mejor que yo, pero no fue un presidente, no hizo las cosas que pensaban que iba a hacer, y fue un presidente
hizo las cosas bastante bien para la economía de Chile. Sí, efectivamente. Eso fue justo probablemente en el inicio del actual gobierno, que le quedan un par de semanas para hacer el cambio a la nueva administración, pero efectivamente ha habido un foco importante, sobre todo en la última etapa de su mandato, de ir buscando el crecimiento en este gobierno, que uno hubiera pensado eventualmente que no era muy pro inversión. Se desarrolló el Plan Nacional de Data Centers, que ha definido la industria de los data centers como una industria estratégica para la economía chilena, y que ha definido ciertos lineamientos, y dentro de esas cosas es lo que comentábamos recién de acelerar los permisos medioambientales. Entonces, si bien, claro, un inversionista de afuera hubiera pensado, aquí no tengo, este país en el fondo no va a dejar de ser tan amistoso para la inversión, ocurrió realmente lo contrario. Así que... Sí, de acuerdo. Bueno, hablando de eso, ahora estamos cambiando de presidente en un par de semanas, el futuro, ¿no? El futuro de Equinix en Chile. ¿Cómo ves la oportunidad para Equinix en Chile en el futuro? Y mencionaste que no hay xScale en Chile, pero potencial en el 2, 3, 4, 5 años, potencial, puedes ver que xScale entre a Chile. Si no sabes, digamos, si quizás sabes algo, no nos puedes decir, está bien, pero es un mercado sería un mercado interesante para xScale, ¿no? Porque como comentaste, hay otra competencia de ellos de xScale que ya están aquí, y hay oportunidades. Y lo que estoy también viendo en la región es que hay muchos países hoy día, y estoy hablando de Uruguay, Argentina, Brasil, hasta Paraguay, estoy hablando con mucha gente en Paraguay, todos se están preparando para que lo que ellos esperan es la ola de crecimiento del AI, ¿no? Que se viene para la región. ¿Te parece que Chile puede participar en esa ola que se viene para la región? ¿Y cómo ves el mercado en los próximos 5 o 10 años? Y es una pregunta interesante, porque 5 años en esta industria es muy largo plazo. Sí. Bueno, digamos, entre los próximos 3 a 5 años. 10 años es un poco mucho. Pero independiente de eso, del horizonte de tiempo, sobre el tema de xScale es una línea de negocio de Equinix que ha crecido significativamente, y se le ha dado mucho énfasis en ir a buscar esas oportunidades. Y el equipo de xScale está permanentemente analizando los distintos mercados y dónde efectivamente está esa demanda. Y eso se hace a nivel global. Entonces, Santiago y Chile en general no deja de ser un foco de atención respecto de desarrollar o no. Y cuando haya una oportunidad en eso, bueno, seguro que la vamos a tomar, digamos. Y para el negocio retail, que es donde hacemos la gran mayoría de nuestro negocio a nivel global, y es una frase que dice nuestra CEO, que Equinix fue construido justo para este momento en el cual la inteligencia artificial requiere de una red de data centers edge, en el fondo lo más cercano a los distintos usuarios. La inteligencia artificial requiere una interacción prácticamente en línea, y lo va a requerir cada vez más. Sí. Y eso nos deja a nosotros en un lugar en el cual tenemos todo para salir a ganar. Y lo hemos visto así, digamos. Clientes que están desarrollando ya plataformas, sobre todo la parte de inferencia dentro de la cadena como de valor de la inteligencia artificial, en el cual necesitan estar muy cerca de sus usuarios para que sus algoritmos funcionen. Yo diría ese es el play en el fondo que Equinix tiene hacia adelante, digamos, y donde está el espacio a ganar, ir a capturar esas cargas de trabajo, apoyado en nuestra infraestructura global de interconexión, de modo de que nuestros clientes puedan entregar la mejor experiencia a sus usuarios a través de servicios que están básicamente omnipresentes. No, totalmente de acuerdo. El AI necesita la interconexión. Mira, en Sao Paulo, en Tamboré, que es uno de los puntos más grandes de data centers ahí en Sao Paulo, hay mucha capacidad de hiperscala, pero hay SP4 de Equinix, es un punto muy importante para todos esos. Y para los que no sepan, ¿qué quiere decir Equinix? Equinix viene de la unión de 3 palabras: Equality, Neutrality y Internet Exchange.
Muy bien. Ese nombre, el nombre y el significado del nombre me parece que es la respuesta que me dijiste recién exactamente para el AI industry. Absolutamente. Sí. Listo. Bueno, cerrando ya este Hawk Talk con Francisco, me gustaría agradecer por su tiempo, por tener nosotros. Estamos aquí en Santiago, en ST2. Vamos a hacer un tour. Y Francisco, muchas gracias por su tiempo y por el tour. No, muchas gracias, Daniel, Steve, por la visita y siempre nosotros muy gustosos de recibirlos acá y bueno, en todas nuestras instalaciones a nivel del mundo. Así que siempre Data Center Hawk, bienvenido. Chao. Muchas gracias. Chao.